Vamos a continuar. Vamos a poner un ejemplo y aquí escribamos qué es lo más interesante de este tipo de endoso. Entonces, ay, me salí sin querer. ¿Qué es lo más interesante de este tipo de endoso? Entonces, ¿cuál es lo que interesa de este tipo de endoso? Vamos a cerrar aquí. Entonces, vamos a imaginar. Obligación, ¿cuándo hice el endoso yo? Yo endosé, endoso, se hizo el 30 de julio. ¿Vale? Se hizo el 30 de julio. ¿Cuándo se vence la obligación? La obligación, perdón, ¿cuándo se exige, cuándo se vence el título valor? Cuando se vence el título valor, pusimos 30 de agosto. ¿Vale? ¿Cuándo se hace exigible la obligación que está garantizando? Exigible obligación que garantiza. Ay. La obligación exigible el 30 de noviembre. ¿Queda claro? Entonces, si esta obligación se hace aquí, yo lo puedo presentar para el cobro, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el endoso en garantía. Pero ¿qué pasa con el importe del título? Es decir, con el derecho incorporado que me lo van a pagar a mí. ¿Yo qué hago con ese dinero, con esas mercancías que me están entregando? A ver, ¿qué encontraron ustedes que se hace ahí? A ver. A ver, señores. ¿Qué creen ustedes? Los escucho. A ver, señores. O llamo a dedocráticamente. Vamos a ver. Ustedes son inteligentes. Yo tengo fe en este grupo. Hablabas de... A ver. Bueno. Jesús Fernando Pérez Martínez. A ver, señor Jesús, ¿qué considera usted que pasa en este endoso en procuración cuando está, perdón, en garantía cuando estamos en esta situación? Los efectos del título lo puede ejercer la persona que tiene la garantía de lo que yo logré investigar. ¿Cómo? Repíteme, levanta un poco la voz y me lo repites. ¿Me escuchas? Ahora sí, por favor. En ese lapsus de tiempo en el que usted es usted es el que tiene el título valor, usted puede ejercer o sea, puede ejercer ese título en ese lapsus. Profe, yo. A ver, Valeria, cuéntame. Profe, si vence antes de la obligación garantizada del endosatario en prenda, podrá recibir su importe y conservar el dinero como garantía de la deuda, debiendo devolver al endosante el valor que exceda del monto pagado por la prenda. Así es. Lo que nos está diciendo la compañera es esto. Que no, si el título vence antes de que se haga exigible la obligación que está garantizando, el que tiene que, él va a recibir el importe, él va a recibir el importe, o sea, el cambio, el título valor lo va a recibir, ya sea el dinero, ya sea las mercancías. Y una vez que lo reciba, él, si excede la obligación que está garantizando, pues devuelve lo que se está más allá de la obligación que está garantizando. Si no la excede, él tiene derecho a retenerla, pero no a título de propiedad, sino a título de garantía. En otras palabras, aunque a él, supongamos que la obligación que está garantizando es de 30 millones y el título valor es de 20,
él no se está apropiando, o sea, él no es dueño el 30 de agosto de 20 millones de pesos. Él simplemente tiene en garantía 20 millones de pesos. En garantía de cumplimiento de la obligación el día 30 de noviembre. ¿Cuándo él podrá apropiarse pues de esa suma? Se podrá apropiar cuando llegue el 30 de noviembre y a él no le cumplan. Allí sí puede retenerla ya a título de propiedad, pero de aquí del 30 de agosto al 30 de noviembre, él no puede hacer eso. Simple y llanamente lo que va a poder hacer es que, mis queridos hijos, simple y llanamente lo que él va a poder hacer en ese momento es retenerlo a título de garantía. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que el título, la obligación se hace exigible, es lo contrario. La obligación se hace exigible, obligación exigible el 30 de agosto. Y el título valor vence el 30 de noviembre. ¿Qué pasa aquí en este caso? A ver, señores, ustedes son inteligentes. ¿Qué podríamos decir en este caso contrario con respecto al endoso en garantía? Cuando vence antes. ¿Qué digo? La obligación Sí, se cuando hace vence. exigible antes del vencimiento del título. A ver. A ver, mis señores. Profe, si al endosatario en garantía no se le cancela la obligación que respalda el título valor, el endosatario en garantía se convierte en un endosatario en procuración y puede cobrarlo. Exactamente, pero no solamente no es que se convierta en procuración porque él tiene las mismas cantidades. Si él al 30 de agosto no le cumplieron su obligación, el 30 de agosto no se la cumplieron, él va a poder reclamar, ya allí sí va a poder cobrar esto, y esto no lo va a retener ya en garantía de cumplimiento porque el título y la obligación principal ya se exigió y a él le incumplieron. Él va a poder pedirle al juez que le adjudique el importe o el monto de ese título que le ha sido entregado en garantía, porque es que no es que uno se apropie de él, que ha sido entregado en garantía, que se lo adjudique a él porque a él el 30 de noviembre, de agosto, le incumplieron la obligación. ¿Ha quedado claro, mis señores? Señores. Señor, ¿podría repetir lo último? Por ejemplo, él del 30 de julio, el 30 de agosto, tiene un endoso en garantía, ¿vale? Él el 30 de agosto se cumplía, se hacía exigible la obligación que estaban garantizando. Esta obligación al hacerse exigible, a él tenían que cumplir. A él no le cumplieron. Él cuándo va a poder exigir el título, pero no solamente para que se lo paguen, sino también para que le adjudiquen el valor del título, las mercancías o lo que represente el título valor. ¿Cuándo lo va a poder hacer? El 30 de noviembre, alegando que él va a alegar que su obligación era un título en garantía, que la obligación que estaban garantizando se cumplió, se hizo exigible el 30 de agosto y esa obligación no se cumplió, no se respaldó. ¿Ha quedado claro? Señores. Sí, profe. Entonces, él el 30 le va a pedir eso al juez, mire, yo tengo esto, el importe de este título era la garantía de que me iban a cumplir. No me cumplieron, por favor, adjudíqueme ese valor a mí, porque esa es mi garantía de cumplimiento. ¿Ahora sí ha quedado claro? Señores. Sí, profe. Perfecto. Entonces, mis queridos estudiantes, allí está lo concerniente al endoso en garantía. Vamos a ver quién quiere explicar el endoso en Profe. sin responsabilidad.
Yo, profe, Stephanie Mesa. Stephanie Messi, ¿quién más? Valeria. Valeria Villegas, profe. Valeria Támara dijo primero. Ah, no, perdón, pensé que estaba preguntando quiénes habían participado. Stephanie, por favor, nos colabora con Ok, darnos profe. tu opinión. Bueno, el endoso sin responsabilidad tiene lugar cuando el tenedor legítimo transfiere el derecho incorporado e incluye la cláusula sin responsabilidad o sin garantía, con lo cual no se obliga frente a los tenedores posteriores a él. Frente a él no es posible el ejercicio de la acción cambiaria de pago. O sea, básicamente es que en este endoso existe una cláusula, ya sea llamada sin garantía o sin responsabilidad, que digamos que quita esa regla general de que en principio toda persona que libre la letra de cambio actúa como garante de la aceptación y pago de este. Así es. Y pues el endosante ahí se exonera de la garantía de aceptación y pago de la letra y digamos que se libera de las responsabilidades que tiene como endosante con respecto al pago de este. Ok, lo que dice Stephanie es correcto. El endoso, siempre cuando yo soy endosante de una letra, me convierto en garante de una u otra forma, garantizo el cumplimiento de esa obligación. Pero cuando yo endoso en garantía, te estoy diciendo, mira, yo te la voy a transferir, pero no me voy a hacer responsable si te la pagan sí o no. ¿Vale? Entonces, si yo hago un endoso sin responsabilidad o sin garantía, lo que yo estoy planteando es eso. Estoy diciendo que no voy a garantizar, que no voy a apoyar, que yo no voy a hacer nada para amparar esa obligación que estoy transfiriendo. Es decir, yo te transfiero en propiedad el título, pero no garantizo, no me voy a hacer responsable si a ti te pagan o no ese título valor. ¿Me he dado a entender? Sí, profe. Entonces, este endoso, sí, aunque hay una cadena de endoso allí, excluye al endosante que lo ha hecho sin garantía. Él no se hace responsable del pago de esa letra. ¿Ha quedado claro, señores? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a mirar ese endoso en retorno. Vamos a ver qué es ese endoso Yo, en profe, retorno. yo lo digo. Valeria Támara. Vamos, Valeria. Bueno, en la clase de endoso que se produce cuando la letra, es la clase de endoso que se produce cuando la letra de cambio, en lugar de ser endosada a personas hasta entonces no intervenientes en el cambiar, es endosada a una persona que es ya firmante en aquella. La letra de cambio, pues, en su circulación ha retornado a alguien que ya asumió antes una obligación cambiaria y que ahora se convierte en acreedor de la cambiar. El endosatario, en tal caso, puede volver a endosar la letra, pero mientras no lo haga, el crédito cambiario se paraliza. De no endosarla nuevamente, reactivando dicho crédito, se producirán los siguientes efectos. Si el endoso de retorno se hizo a favor del aceptante, todos los obligados cambiarios quedan libres de responsabilidad. Si el endosatario es el librador, todos los endosantes quedarán librados de sus obligaciones cambiarias. Y si el endoso de retorno se hizo en favor de un endosante, quedarán librados los endosantes posteriores, conservando sus derechos cambiarios contra el aceptante, el librador y en su caso en los endosantes anteriores a él. Consideramos ahora el caso del llamado endoso de retorno, en el cual la letra es endosada a cualquiera que sea ya obligado a cambiar. Eso es lo que tengo por endoso de retorno. Bueno, vamos a imaginarnos aquí. Aquí tenemos a Juan. A Juan. Aquí tenemos a María. Y aquí tenemos a Valeria. ¿Vale? Esta es una letra de cambio. María es la giradora
le gira a Juan, quien es el girado, y acepta la letra para que le pague a Valeria. Valeria hace un endoso, supongamos aquí, vamos a poner un nombre, simplemente nombres. Se lo endosa a Camilo. Se lo endosa a Camilo. Camilo, a su vez, se lo endosa a Adriana. Adriana, a su vez, lo endosa a Jesús. Y Jesús, ahí vamos a quedarnos ahí y después vamos a mirar cómo es ese endoso en retorno. Entonces, a Camilo. Pero Jesús vuelve y se lo endosa a Camilo, en vez de endosárselo a otra persona distinta que no había sido suscriptor del título valor en ninguna categoría. Entonces, vamos a hacer una flechita por aquí. Este señor se lo va a endosar a Camilo. ¿Vale? Vuelve y retorna a él. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Cuando esto ocurre, lo que nos está diciendo la compañera es que estos que está aquí, estas dos personas, ya se han librado de la opción de la acción cambiaria, y solo Camilo, es como si solamente Valeria se lo hubiera endosado a Camilo y allí quedase, como si estos endosos o estos movimientos a la larga no se hubieran hecho exigibles. Y Camilo, al retornar el endoso a él va a poder demandar a Valeria, a Juan o a María, pero no va a poder demandar a Adriana y a Jesús porque el endoso retornó a él. Sí me estoy dando, el título retornó a él. Sí me estoy dando a entender, mis queridos hijos. O sea, ni Adriana ni Jesús ya van a ser parte de la cadena de endoso. ¿Por qué no van a ser parte? Porque al retornar hace que estas personas que estaban aquí ya no se consideren, o sea, aunque son endosatarios, no tiene sentido que se les persiga porque ellas a su vez podrían repetir contra Camilo. Entonces, para evitar eso, ¿qué ocurre? Dejamos o sacamos a esto y solo queda con Camilo. Ahora, Camilo después de eso, que pueda después de eso, él va a poder endosarle a otra persona. Vamos a suponer, él le puede endosar a Danilo y no pasa nada. Este endoso ya allí se tomaría, entonces Danilo demandaría a Camilo, Valeria, Juan o María. Y de esa manera reactivaría la cadena de endoso. Eso fue lo que nos explicó la compañera. ¿Hay claridad en eso, señores? ¿En esto que estoy explicando? ¿Sí quedó claro? Perfecto. Ahora miremos el endoso bancario. Por favor, alguno que quiera explicarlo. A ver, endoso bancario. Endoso bancario. Señores. Yo, profe. Andrea Carolina Perdomo. ¿Sí es tu nombre? Sí, señora. Bueno, Andrea. Dice que un endoso bancario es una garantía de que respaldará un cheque u otro instrumento negociable que crea uno de sus clientes. Dice que también es importante porque estos endosos son comunes en el comercio internacional cuando las dos partes no se conocen bien. Aseguran que a un vendedor se le pagará de acuerdo con un acuerdo, lo que puede ayudar a los compradores a destacarse de otros compradores y actuar rápidamente. A ver, ¿qué nos está diciendo esto aquí? Nos está diciendo algo muy importante. El endoso bancario es el endoso que se da. Vamos a leer, por favor, el artículo 665.
y miremos a continuación qué dice. $6.65 es cortico. Los endosos entre bancos podrán hacerse con el simple sello del endosante. ¿Qué nos está planteando este endoso bancario? El endoso bancario nos dice, es el endoso que se hace, bueno, se puede hacer dos cosas. Yo puedo endosar, cuando yo voy a cobrar un cheque, de cualquiera medida, ese cheque, yo solo estoy en dos. Por ejemplo, yo voy a consignar un cheque mío, un cheque que a mí me pagaron a mi cuenta BBVA. Entonces, yo consigno el cheque en mi cuenta BBVA y yo endoso ese cheque a la cuenta BBVA, a mi cuenta, y perdón, al banco, y el banco es el que va a hacer la gestión de pago de ese cheque ante la entidad que lo giró. Supongamos que la entidad que lo giró fue la vivienda. Entonces, él tiene un cheque que yo le endosé para que me lo consignara en la cuenta. Entonces, él va y hace la gestión de cobro en, en eh, ante la vivienda, porque yo se lo estoy endosando a él. Entonces, él va a la vivienda y le dice, mire, yo tengo un título valor endosado a mí para que yo le asigne a ella en su cuenta bancaria los 20 millones que está en el título. Y yo te vengo a cobrar a ti los 20 millones. Eso es lo que se conoce como que está en canje. No sé si ustedes lo han escuchado esa expresión. No, tengo un saldo en canje. Entonces, el canje aplica de la siguiente manera para que ustedes tengan claridad. Yo tengo el título valor, yo tengo el título valor, yo lo consigno en mi cuenta y el banco BBVA me aparta 100 millones para que vayan para mi cuenta, o los 20 millones que estamos poniendo de ejemplo. Él va y hace la gestión de cobro ante quién, ante la vivienda, y dice, la vivienda, yo allá le voy a transferir a ella 20 millones de pesos, hágame el favor y usted págueme a mí los 20 millones de pesos. Entonces la vivienda verifica en la cuenta de la persona que giró el cheque, para que ustedes sepan. Entonces dice, sí, aquí están los 20 millones. Entonces yo te los paso a ti, BBVA, para que tú se los puedas pasar a ella. Y eso es ese endoso bancario, esa vuelta que hacen los bancos para que uno no se tenga que desgastar. Ahora, como el banco no hace una, sino hace cientos de operaciones de este tipo, la firma que utiliza el banco, el instrumento, es una firma mecánica para ellos poder hacer ese movimiento de manera ágil y rápida. Porque si lo hacemos manualmente, se va a demorar siglos, años y eternidades. ¿Ha quedado claro cómo se aplica el endoso bancario? Señores. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver, y pues el endoso judicial es el más fácil. Pues el endoso judicial es aquel que cuando a ti en un proceso judicial te adjudican un título valor, a ti te lo transfiere o quien te firma el endoso es el juez, por producto pues del mismo. Ahora vamos a ver los efectos del endoso. El efecto del endoso, que es una cosa muy interesante. Espérenme un minuto.
Bueno, señores, entonces vamos a mirar los efectos del endoso. Entonces, el efecto del endoso, el primer efecto que nos va a traer el endoso, el primer efecto del endoso es que él va a transferir el dominio de una persona a otra siempre y cuando no sea en procuración o en garantía, porque el endoso en blanco lo transfiere, el endoso por tratador también, el endoso sin responsabilidad lo transfiere, el endoso bancario también, el endoso sin retorno también, el endoso judicial también lo transfiere. Entonces, el primer efecto, el efecto más inmediato, el efecto más inmediato va a ser el efecto que estábamos mirando aquí, que lo adquiere o transfiere el dominio. Es el primer efecto, la transferencia del dominio, que es la forma de negociar el título valor, es la más sencilla, la más común, la que vimos. Ya sabemos que tenemos que tener la excepción cuando es en procuración o en garantía, que allí sí pues maneja otra cosa. Ese es el primer efecto que vamos a tener nosotros del endoso. Segundo efecto que vamos a mirar aquí es que el endoso legitima al propietario, a la persona que tiene el endoso, lo legitima. O sea, hay una legitimación para mover, para hacer las acciones cambiarias. Entonces, legitima al tenedor. Y fíjense que aquí ya no estamos hablando de propiedad porque ya incluye incluso al procuración y en garantía. Y esto lo vamos a mirar nosotros en el artículo 661. Por favor, alguno que me quiera pues leer esas normas. Para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la cadena de endosos deberá ser interrumpida. Ininterrumpida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Les voy a contar una historia que me pasó a mí cuando yo estaba de juez del circuito. Vamos a imaginarnos algo así. Vamos a poner el caso. Estaba Juan. Juan estaba en la mitad. Juan. Aquí vamos a poner a María. Aquí vamos a poner a Valeria. ¿Queda claro? Juan, María y Valeria. Entonces, este es nuestro título valor, la letra de cambio. María le da la orden a Juan que le pague a Valeria, ¿vale? Valeria era la beneficiaria, Valeria endosó, vamos a poner un ejemplo aquí, Valeria endosó a Camilo, Camilo a su vez endosó a Adriana, Adriana a su vez endosó a Jesús. Vamos a cerrar un poquito aquí para poner a otra persona. Y por último, a Joan fue el último que lo tuvo. Entonces, ¿cómo se hace nuestra cadena de endoso? Entonces, si yo quiero decir que legitima al último tenedor, yo tengo que verificar que la cadena de endoso sea ininterrumpida, es decir, que haya una secuencia entre la primera persona y la última, no se vea interrumpida por nada. Entonces vamos a encontrarnos aquí. María, estos de aquí, estos que están aquí, son los que esta señora fue la que creó el título, este es el aceptante y esta es la beneficiaria. Entonces, vamos a mirar aquí que el título arranca con estas tres personas, ¿vale? Estas tres personas, pero los títulos valores se pueden negociar, que era lo que estábamos planteando. Entonces, María
le da la orden, ella es la giradora, Juan es el girado y Valeria es la beneficiaria. De Valeria, que es la beneficiaria, hasta Johan hay una cadena ininterrumpida de endoso, porque ha pasado de una secuencia de uno a otro de manera constante. Entonces, esto que lleva a hacer aquí, a que Valeria tiene el título de manera ininterrumpida. En otras, perdón, que Valeria ha circulado el título valor de forma ininterrumpida y cada uno de ellos le ha seguido en la cadena de endoso. Entonces, al analizar esto, encontramos que Johan es el legítimo tenedor del título porque no se rompió la cadena de endoso. Pero, ¿qué ocurriría si Camilo le endosa a Adriana y después quien aparece endosando a Johan es Jesús? En este caso, aquí se interrumpe la cadena de endoso porque me falta alguien. ¿Quién me falta? Adriana. Al faltarme uno, ya Johan no está legitimado porque hay una interrupción en la cadena de endoso. ¿Cómo que Camilo le endosa a Adriana y cómo entonces el título llega a Jesús? Esa sería la pregunta. Me falta entonces este elemento que tengo aquí y ese elemento que yo tengo aquí, que es esta chica, que ya la teníamos, él se la pasó, pero no sé cómo Adriana se lo pasó a Jesús. Me hace falta, entonces, mis queridos señores, hace que la cadena de endosos se interrumpa. ¿Ha quedado claro? Señores. Sí, profe. Bueno, eso es el segundo efecto, que legitima al tenedor, siempre y cuando la cadena de endoso sea ininterrumpida. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Perfecto. Ahora miremos algo muy importante. Si el endoso, esto es una cosa que vamos a ver aquí, un efecto del endoso, porque el endoso puede tener efectos de una cesión de crédito. Es decir, el endoso, aquí vamos a mirar el tercer efecto. El tercer efecto es que el endoso transfiere de forma autónoma las obligaciones contenidas en el título. ¿Eso qué quiere decir cuando yo les digo que transfiere de manera autónoma las obligaciones en el título? Miremos acá. Supongamos que Camilo era el representante legal de una sociedad y Camilo no estaba autorizado en esa sociedad para transferirle el título a Adriana. ¿Quedó claro? Pero cuando Johan vaya a demandar a la sociedad por la cual firmó Camilo, no puede decir la sociedad que ella que le faltó o perdón, no, ella demanda, Johan demanda a Adriana. Entonces, Adriana no le va a poder decir a Johan, mira, es que cuando a mí me lo transfirieron, Camilo no tenía poder bastante para transferírmelo, porque él para podérmelo transferir tenía que tener la autorización de la junta directiva. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque a Johan le va a decir, a mí me importa un pepino si Camilo tenía o no tenía la autorización, porque yo a él no le estoy demandando a la empresa. Yo le estoy demandando a usted, que como suscriptora del título valor tiene una obligación autónoma, es decir, no arrastra los vicios de sus predecesores. ¿Quedó claro? Johan va a demandar y demanda a Valeria.
y dice, no, es que yo no voy a pagar porque a mí lo que me vendió Juan, eso era una cosa chimbísima. Eso se me dañó, ese carro estaba malo. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué no puede decir Valeria eso? Porque Johan le va a decir, a mí no me importa el negocio causal que usted tenga con Juan. Usted no me la puede oponer a mí. Como a mí no me importa, entonces su obligación conmigo es autónoma. ¿Ha quedado claro hasta ahí? Señores. Sí, profe. Entonces, para que se transfiera de manera autónoma la obligación, se tiene que cumplir con un requisito. El endoso se tiene que dar antes de la fecha de vencimiento del título valor. Porque si el endoso se da después, de la fecha de vencimiento, ya no se va a entender como un endoso con todos estos efectos que lo estamos mirando, sino que va a tener efecto de una cesión de créditos. Y en las sesiones de créditos no hay principio de autonomía. Es decir, Johan, yo demando a Adriana sí me va a oponer las exenciones de Camilo. O si yo demando a Valeria sí puede cargarlo de Juan. ¿Por qué? Porque en las sesiones de crédito yo lo que hago es reemplazar en todo al acreedor, y al reemplazarlo en todo también lo reemplazo con todas las excepciones personales del negocio que le hubiesen podido oponer. ¿Ha quedado claro? ¿Esto dónde está? Esto está en el artículo 660. ¿Claridad, señores, o alguna duda? Señores. Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Bueno, entonces, para concluir, para ir dejando esto más que trabajado, cuando yo hago un endoso con la cesión de créditos, las obligaciones no es autónomo. O sea, cuando hago un endoso y tiene efecto de cesión de crédito, no es autónomo. Si lo hago antes de la fecha de vencimiento, hay autonomía de las obligaciones. ¿Ha quedado claro? Nos quedan